Creo que a los católicos nos hace mucho bien historias que nos edifican y que nos ayudan a reflexionar mejor en nuestra vida espiritual y a seguir ejemplos que son buenos, ¿no? Y por eso la gran sabiduría de la Iglesia, de la proclamación de los santos y la increíble pérdida para nuestros hermanos protestantes de creer que los santos de alguna forma compiten contra Jesucristo y lo reemplazan como el único mediador. Y nosotros sabemos, los católicos, que eso no es verdad. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero la importancia de los santos radica en que nosotros somos humanos y como humanos tenemos debilidades, tenemos dificultades propias, tenemos cosas que son muy propias de nuestra naturaleza, de nuestra educación, etc. Y entonces los santos muchas veces nos permiten decir, bueno, si esta persona fue santa con estas características que son muy parecidas a las mías, entonces yo también puedo ser santo. No reemplazan en nada a Jesucristo, ¿no? Entonces, no quería dejar de contarles ahora una anécdota que me relató directamente el protagonista. El protagonista es un gran y querido amigo mío. Quienes me conocen y conocen a mis amigos ya deben tener una idea de quién se trata. Y se trata de un especialista en Benedicto XVI. Ha escrito primero sus tesis universitarias de licenciatura y luego de doctorado sobre Benedicto XVI, y luego se ha convertido en una de las figuras importantes en el mundo sobre Benedicto XVI porque ha sido editor del manual sobre el pensamiento del cardenal Ratzinger o del teólogo Ratzinger para la Universidad de Cambridge. O sea que no es poca cosa. Pero más que un mero intelectual, que es un gran intelectual, es también un hombre de una profunda vida espiritual y de una gran sensibilidad de los ejemplos de vida. Y obviamente teniendo esta enorme admiración, este enorme conocimiento y aprecio por el Papa Benedicto XVI, esta historia que les voy a contar le resultó particularmente conmovedora. Este gran amigo se encontraba en Roma por razones de trabajo, y en Roma fue a San Pedro y rezó ante los distintos altares. Obviamente el del Santísimo Sacramento, que está en el lado derecho entrando a la gran Basílica de San Pedro, protegido y aislado para que los turistas o las personas no adecuadamente vestidas no puedan entrar a este lugar de adoración intensa. También visitó la tumba de San Juan Pablo II, tan querido, y luego las criptas, o sea, ya descendiendo debajo de la Basílica de San Pedro, y donde ya no se puede regresar a la Basílica de San Pedro, sino simplemente se puede seguir ya hasta la salida, se puso de rodillas para rezar ante la tumba de Benedicto XVI. Y en esta tumba, lo primero que notó es que venía mucha gente a rezar. No creía que esta tumba tan sencilla, que ya había pertenecido a otro papa reciente, estaba con tanta gente rezándole. Pero él cuenta que de pronto llegó un grupo de peregrinos, o de turistas, o de las dos cosas, con una dama guía. Y mientras él rezaba, él escuchó cómo esta guía explicaba todo el área, cómo eran las distintas tumbas de los distintos papas, cómo habían sido distribuidas, y en medio de esta área, de este pasadizo silencioso y muy solemne donde se encuentran todas estas tumbas de papas antiquísimos y de papas relativamente modernos, al punto que se encuentra la de Benedicto XVI ahí, ¿no? Este amigo dice que de pronto la guía dijo, y esta es la tumba de Benedicto XVI, que fue probablemente el papa más humilde y también fue el papa más sabio en toda la historia, pero más importante que su sabiduría fue su humildad. ¿Se imaginan este sacerdote, un devoto profundo de Benedicto XVI, escuchar de pronto a esta guía, que normalmente se detienen pues en elementos históricos, absolutamente históricos, arquitectónicos, y está bien, ¿no? Nadie está esperando pues un
un teólogo pues graduado como guía de las catacumbas de San Pedro. Él se quedó muy sorprendido porque se dio cuenta que esta mujer tenía un amor tremendo, esta guía italiana que estaba hablando en inglés, tenía un amor tremendo a Benedicto, tanto como para llamarlo el papa más sabio de la historia y el papa más humilde de la historia. Obviamente estaba hablando de grandes, verdaderas virtudes de Benedicto, pero con el entusiasmo de alguien auténticamente devota a Benedicto. Entonces, mientras el grupo un poquito que se fue alejando, iba avanzando, él apenas la guía dijo otras cosas, él no pudo resistir, digamos, el llamado a aproximarse a ella y decirle muchas gracias por decir eso. Y la guía le dijo, estoy auténticamente convencida de que esa es la verdad. Y ahora que usted es de los pocos que entiende lo que he dicho, le voy a contar una historia. Yo he sido muy amiga del padre Amorth. Recuerden ustedes que el padre Amorth es famosísimo. Él fue el gran exorcista de Roma, el padre Gabriele Amorth. Y Roma, por supuesto, es una ciudad que ha tenido importantísimos y sigue teniendo importantísimos exorcistas, porque hay muchas personas que vienen de los distintos rincones del mundo a buscar la ayuda de un exorcista en Roma. Pero la característica del padre Amorth es que fue un gran combatiente para hacer entender la importancia del maligno, inspiró varios libros, dio varios testimonios. Los libros se conocen. Testimonio de un exorcista es uno de los libros, de los primeros libros del padre Amorth. Más testimonios de un exorcista siguieron a la primera publicación. Y luego escribió artículos, proporcionó entrevistas e incluso, bajo condiciones muy estrictas, permitió ayudar a la producción de cines, de películas cinematográficas de Hollywood. Él detestaba la propaganda personal, pero estaba convencido que la acción demoníaca se había multiplicado tanta y tan gravemente en sus años, en sus décadas de exorcista, que retirado regresó otra vez a la tarea de exorcismo y quería advertir a la iglesia, a los católicos y al resto del mundo que la acción del demonio era real, que el exorcismo era un camino muchas veces inevitable para salvar almas y que era mucho más complejo y requería mucho más seriedad por parte de los católicos y que no era un acto que cualquiera podía hacer. Entonces, volviendo al padre Amorth, después de hacerles este recordatorio de quién era, esta guía le dijo a este sacerdote amigo mío, el padre Amorth, que era muy amigo mío, una vez me dijo que en más de una vez, mientras el Papa Benedicto era papa, se le ocurrió conminar a los demonios con el nombre del Papa Benedicto en sus exorcismos. Algo que es muy poco usual, o digamos inusual, porque normalmente cuando se convocan nombres, además obviamente del único nombre ante el cual el cielo y la tierra y los abismos se arrodillan, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de la Santísima Virgen María y de particulares santos tienen un efecto terrible para los demonios y en consecuencia favorables para la persona poseída. Y él dice que en algunas ocasiones recurrió al nombre del Papa Benedicto XVI porque cuando él actúa en nombre de Jesucristo tenía la potestad de someter a los demonios y exigirles en nombre de Jesucristo, no en nombre propio. En el instante en que en el exorcista entra un ápice, una miga, una pequeñez de soberbia, de creer que él es el que está combatiendo con el demonio triunfó en ese instante. Y hay casos del demonio que cuando descubren que el exorcista, aunque está utilizando el nombre de Jesucristo, se está dejando llevar por la vanidad, yo soy el gran combatiente contra el demonio, ya da la batalla por ganada porque la ha ganado. Y se burla, se mofa grotescamente de la soberbia del exorcista. Pero en estas situaciones, solo en nombre de Jesucristo, el padre Amorth le preguntó, conminándolo a nombre de Jesucristo que dijera la verdad a un demonio, y este demonio dijo que la razón por la cual el nombre del Papa Benedicto, aún vivo, era tan eficaz era por su humildad, y que su humildad era
una herida, una daga, un cuchillo ardiente en el costado de los demonios que tienen como principal característica la soberbia, porque justamente fue la soberbia, el rebelarse al plan de Dios, los que los llevó a pasar de ángeles a demonios. Entonces ellos decían, es su humildad. Y este sacerdote quedó muy conmovido, pero quedó también un poco curioso. ¿Cómo era esto? ¿Verdad? Algo de esto ha pasado. Esta mujer, esta guía, se ve que es una mujer sólida, seria, articulada, pausada. No era una loquita entusiasta, no era una persona fuera de lugar, era una dama realmente conocedora. Pero investigando un poco más, este sacerdote descubrió un episodio que me contó a mí y yo mismo confirmé buscándolo, que resulta que en mayo del 2009 el padre Gabriele Amorth trajo a 2 hombres a la Plaza de San Pedro para que participaran en una de las audiencias generales del Papa Benedicto XVI. Por si acaso, los verdaderos exorcistas saben que el exorcismo, la liberación de algunas almas, a veces puede tomar años y muchos recursos, todas las armas espirituales que se puedan utilizar. Entonces el padre Amorth, en el caso de estos 2 caballeros, los llevó a la audiencia. Los 2 hombres, que el padre Amorth, con permiso de ambos, reveló, es decir, reveló sus nombres, Giovanni y Marco, comenzaron a temblar cuando se iba acercando el papamóvil con Benedicto XVI y sus dientes comenzaron a rechinar de una forma anormal. O sea, acá no estamos hablando de alguna reacción que algún racionalista puede decir, mira, se les bajó el azúcar o les vino un ataque de pánico o lo que sea. No, reacciones físicas paranormales, no normales, completamente no normales. Y cuando el Papa Benedicto se detuvo y salió del papamóvil, porque a veces el Papa Benedicto dejaba el papamóvil para acercarse a saludar a los fieles, los 2 hombres, Giovanni y Marco, cayeron al piso y comenzaron a golpear sus cabezas contra el suelo de la Plaza San Pedro. Y quienes lo conocen saben que la Plaza San Pedro está totalmente cubierta por adoquines de piedra. O sea, acá no estaban golpeándose la cabeza contra madera o contra alquitrán, incluso cemento, que son menos duros que la piedra. Comenzaron a golpearse, comenzaron a sangrar como consecuencia de golpearse la cabeza y comenzaron a aullar, literalmente aullidos. Desde una cierta distancia, ellos no estaban junto a Benedicto XVI, desde una cierta distancia, el Papa Benedicto se dio cuenta que algo malo estaba pasando. No sabían si eran personas con epilepsia, personas que habían caído por alguna enfermedad, pero el Papa Benedicto hizo lo que pudo en ese momento, que es estrechar su brazo y bendecir a los 2 hombres. El padre Amorth, que se resiste a las exageraciones, critica las películas de Hollywood, bueno, criticaba de Dios goce, el padre Amorth, criticaba las películas de Hollywood que presentaban las cosas como demasiado exageradas, ¿no? Pero dice, estos hombres, mientras estaban todavía golpeándose la cabeza, volaron literalmente 3 metros hacia atrás y comenzaron a sollozar, ¿no? O sea, a llorar intensamente, a sollozar, habiendo recuperado completamente la normalidad, deteniéndose, habiendo dejado todas estos actos de infligirse daño, que es una de las cosas que muchas veces los demonios que poseen a una persona le alientan a hacer. Y estas personas con este llanto se pusieron de pie y comenzaron a alabar a Dios, demostrando que estaban completamente libres de Satanás. Y esto fue un gesto de Benedicto XVI, que la historia confirma lo que esta buena mujer le contó a este sacerdote sobre el poder de Benedicto XVI. Les cuento esto simplemente para que nosotros atesoremos 2 grandes lecciones. En Benedicto XVI tuvimos un papa excepcional. La inteligencia de una máquina de guerra, el corazón de un niñito haciendo la primera comunión. Y tenemos que estar agradecidos de haberlo tenido. Y esto
sin compararlo ni disminuir ningún otro pontífice. Y en segundo lugar, la importancia de la humildad, hermanos, la importancia de la humildad. San Agustín tenía razón cuando decía, la soberbia es la más venenosa de las pasiones, el peor de los pecados y de los vicios, porque le arrebata el mérito a cualquier otra cosa que nosotros podemos hacer. Un acto de caridad, un acto de pureza, un acto de sacrificio. En el momento en que nosotros decimos, caramba, qué bueno que soy, en ese momento la soberbia le ha arrebatado el mérito a ese acto. En cambio, la humildad garantiza que todo acto virtuoso sea recogido, reconocido, amado y atesorado por Dios y por los hombres. Que tengas un buen día.